nuestra forma de percibirlo. Entonces, lo que sucede es uno solo, es siempre lo mismo, pero nuestra forma de percibirlo va a ser distinta. Entonces, cada uno va a tener su propia realidad. Entonces, ¿qué tenemos que asumir nosotros? Que cuando a alguien no lo entendemos, cuando alguien actúa de una manera que nosotros decimos es incomprensible cómo actúa, lo que tendríamos que entender es que él actúa de acuerdo a su realidad, no a la nuestra, ¿no? Entonces, para él, el incomprensible somos nosotros. Esa es la cuestión. Además de que todos tenemos idioma, todos hablamos distintos idiomas. ¿Nunca escucharon esta frase que dice: no sé por qué no nos entendemos si estamos diciendo lo mismo? Estamos diciendo lo mismo y no nos entendemos. Pero ¿qué pasa? Hay varios idiomas. El ser humano, hablando castellano, habla varios idiomas. ¿Por qué? Porque hay un idioma que es olfativo, por ejemplo, ¿no? Entonces esa persona lo refiere todo a ese sentido. Entonces, por ejemplo, con respecto de algo, ustedes van a escuchar que va a decir: esto me huele mal, o me huele bien, ¿no? Ese habla el idioma olfativo. Y si ese tipo está hablando con uno que habla un idioma visual, que todo lo refiere a la vista, el visual va a decir: lo veo bien, pinta bien, o qué mal que lo veo, esto va a decir, ¿no? Pero para el tipo que dice me huele bien o me huele mal, cuando yo digo que mal que lo veo, no está ese concepto, ese idioma en su cabeza. Entonces ya tenemos dos idiomas que cuesta, diciendo lo mismo, aún así muchas veces no nos interpretamos. Y como eso está en todo el resto de los idiomas, ¿no? Está el idioma auditivo, el que lo refiere todo a lo que escucha, no importa lo que ve. Entonces dice: qué mal que me suena, dice, ¿no? O me suena bien. Entonces, para ese no huele mal o huele bien, para ese suena mal o suena bien, ¿viste? Para el otro lo ve bien o lo ve mal, pero claro, todo referido a esos conceptos, cuando se expresa palabras, que el otro expresa palabras distintas para decir lo mismo. Entonces estamos diciendo lo mismo y no nos entendemos. Y así con todo. Todos los 5 sentidos tienen un idioma. Y cada quien, ¿no? Ustedes vieron que dice: no, yo memorizo lo que veo. El otro dice: no, yo memorizo lo que escucho. Y así sucesivamente. Entonces está la persona que, por ejemplo, yo conozco uno que es chef y él desarrolló el olfato, ¿no es cierto? Y cambió su forma de hablar. Porque él era visual, ¿no? Y empezó a ser olfativo y cambió toda la forma de expresarse. Y ahora lo primero que hace, cualquier cosa, lo huele. Cuando antes miraba el aspecto, ¿entendés? Ahora pasó a ser secundario el aspecto, que también lo tiene en cuenta el gusto, tiene en cuenta el aspecto, todo. La textura, todo. Pero lo más importante, lo juzga por el olfato. ¿Está? Entonces la comida que te va a hacer un chef olfativo va a ser distinta a la que te va a hacer un chef visual. Entonces vos vas a decir: es la misma receta, pero qué distinto que son, porque lo hacen dos personas que hablan dos idiomas distintos. Entonces fíjense que si solo en el idioma tenemos un choque, imagínate lo que es en la totalidad de la realidad, ¿no? ¿Entendés cómo funcionamos? ¿Se dan cuenta? Y todo eso pasa inconscientemente. ¿Saben por qué? Porque no sabemos crear ese espacio donde aquí estoy yo y aquí estás vos. Entonces, vos sos todo un paquete de información con tu problemática, con tus cosas, y querés transmitirme algo a mí. Pero ¿qué pasa? El ser humano tiene dos posiciones. Una es receptor y la otra es transmisor. Hay gente que vive permanentemente en transmisor. Vos le querés hablar y no te deja. Te habla y no te deja.
y si podés meter un bocado, no te escuchó. ¿Se entiende? Entonces, a veces te enojás, porque viene, te cuenta, cuando vos le querés decir algo, uy, qué tarde, me voy, chao. Y te dejó pagando. Entonces, nosotros tenemos que, este mundo es dual. Dual quiere decir que hay una polaridad. Más y menos, la luz y la oscuridad, la noche y el día, el frío y el calor. Entonces, escuchar y transmitir, recibir y transmitir, es parte de esa polaridad. Si yo pretendo vivir siempre en transmisor, sería como pretender vivir siempre de día, que no exista la noche, por ejemplo, ¿no? Y eso es imposible. Entonces mi vida va a ser un desastre, tanto si vivo siempre en transmisor, como si vivo siempre en receptor. ¿Por qué? Porque la vida, hay que ser actor de su propia vida. La vida es una gran obra de teatro, enorme obra de teatro, ¿no? Y nosotros somos actores dentro de ese escenario. Ahora, ¿quién escribe el papel de cada uno de nosotros? A ver quién me contesta. ¿Quién escribe el papel? Nosotros. Ahí está, nosotros, dice. ¿Ven? Nosotros. Cada uno escribe su papel. Eso es lo que creemos. ¿Sabe por qué? Porque vivimos muchas veces representando el papel que nos escribió otro. ¿Por qué? Porque si yo te digo, uy, qué linda que sos divina, sos hermosa, vos vas a reaccionar de una forma. Pero si yo te digo, qué fea que sos, qué gorda que estás, qué petiza, qué negra, vas a reaccionar totalmente diferente, ¿no es cierto? Entonces, las dos cosas que yo dije dirigieron tu vida. Vos hiciste de acuerdo a lo que yo te dije. No sé si se entiende. Entonces soy yo el que estoy escribiendo tu papel. Y yo, bueno, hacía enojar a alguien para tantear cómo actuaba, cómo respondía y cómo yo le escribía el papel, ¿no? Entonces, claro, yo agarraba, ponele, al lado había un compañero de trabajo y yo decía a otro, le decía, este nunca trae fuego, ¿viste? Nunca tiene fuego. Pero cuando él me estaba escuchando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente aparecía con fuego el tipo. ¿Entendés? Entonces, ¿yo qué hice? Le dirigí la vida porque le hice traer fuego. ¿Sí? Si yo no decía nada, él iba a volver a venir sin fuego al día siguiente para prender el cigarrillo. Es decir, nosotros, con nuestras actitudes, creamos muchas de las conductas de los demás. Y después nos quejamos. Porque imagínate esto. Yo llego del trabajo, entro a mi casa, buenas. No me hablen que tengo un quilombo acá en la cabeza, que el otro, qué sé yo. ¿Viste? Y de pronto pasa vos fuiste, te lavaste, qué sé yo, volvés y están todos con cara de orto. Y vos decís, ¿qué pasa acá que están todos con esa cara? Y antes que viniera vos estaban todos riendo, ¿viste? O sea, que en definitiva nuestras acciones pueden estropear una relación, estropear una familia. ¿Por qué? Porque vivimos metidos en nosotros y no somos conscientes de que los demás están ahí y que están en su mundo también, y que lo más hermoso que hay es poder compartir los mundos, no meter el mundo nuestro adentro del de ellos.